Creo que ya está iniciando. ¿Sí? Ahí vemos que está cargando, Rodolfo, así que te cedo la palabra. Muchas gracias a todos por los que se están conectando y bienvenidos. Muchas gracias, Rodolfo. Gracias a ti, Orlando. Buenos días a todos. Vamos a hablar en estos 30 minutos sobre el tema de los aspectos clave que se tienen que considerar para hacer auditorías internas bajo los requerimientos de YATF 16.949 en su edición 2016. Esto va muy de la mano con la función que debe desempeñar el auditor líder, puesto que la parte de la planificación de la auditoría corresponde directamente a las responsabilidades del rol del auditor líder. Y bueno, a la hora de hacer esa planificación, los auditores líderes tienen que considerar parte de estos aspectos que vamos a estar comentando el día de hoy. Bueno, ya brevemente Orlando habló de mi persona, soy Rodolfo Luna, tengo ya alrededor de 20 años participando en este tipo de desempeños o de funciones como tanto como instructor, como auditor, como gerente, manejando estas normas de gestión, sobre todo lo que es YATF en el sector automotriz. Y bueno, con esta experiencia que hemos tenido a lo largo de estos 20 años de andar en la legua, pues bueno, venimos aquí a compartirlas con ustedes y a intercambiar también opiniones e información sobre lo que son las auditorías de YATF. Veremos qué es YATF 16.949, qué es el concepto de calidad con el nuevo enfoque que se está manejando, cuáles son los 7 mitos más comunes de YATF 16.949, los aspectos clave que se tienen que considerar a la hora de planificar y después la realización de las auditorías internas y conclusiones con un pequeño preámbulo para preguntas y respuestas. Estaremos haciendo un pequeño resumen sobre lo que es YATF 16.949. Sabemos que es una norma internacional que es publicada por la International Automotive Task Force, YATF, y es de uso de aplicación para la fabricación, para los que fabrican, productos relacionados con la industria automotriz. Es uno de los estándares que más se emplea en la industria automotriz para la gestión de la calidad, aunque sabemos que hay otros estándares también de aplicación en la industria, como son la parte de los VDAs por el sector europeo. YATF 16.949 pues es específicamente una norma técnica para sistemas de gestión de calidad del sector automotriz, desarrollada por un sector de fabricantes, ¿no? Y dentro de él se plantea un sistema que define cómo una organización puede satisfacer los requisitos de sus clientes y otras partes interesadas. Y sobre todo, como es una norma desarrollada por un sector de los 3 grandes fabricantes del sector automotriz, pues es una norma muy orientada a todo lo que se refiere requisitos de cliente, cumplimientos de requisitos de cliente, seguimiento a las reclamaciones y requerimientos de cliente, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué es la calidad? Bueno, actualmente la norma ISO 9000 en su edición 2015 lo define de la siguiente manera. Calidad es el grado en el que un conjunto de características inherentes cumple los requisitos. Desglosándolo por partes, diremos que entonces grado es el nivel al que un producto o servicio satisface. Características inherentes, características parte del producto o servicio responsable de lograr la satisfacción. Y los requisitos, pues las necesidades y expectativas de los clientes y terceros y la organización misma en sí. Bien, entonces como nos damos cuenta, a la hora de que hablamos de características inherentes, pues cambia con respecto a las versiones anteriores de lo que era la calidad, donde se hablaba que calidad era una serie de requisitos establecidos. Ahora ya no nos habla de requisitos establecidos, sino de características inherentes. Y al entender como características inherentes, pues nos queda claro que las puede o no las puede establecer el cliente. Sin embargo, nosotros sabemos que esto forma parte de las características que debe de cumplir el producto para poder lograr su función y su desempeño dentro de los estándares que se requieren o que desea los clientes, ¿no? Por lo tanto, pues ahora es más amplio el término en los conceptos que como organización tenemos que gestionar. Ya no tenemos que gestionar nada más todo aquello que nos establezca el cliente, sino todo aquello que conforme parte o la integración del producto y que nosotros sabemos como expertos en la fabricación del producto que son características que también se deben de cumplir, y esto incluye ahora también los requisitos que pudieran
también determinar otras partes interesadas, que es también lo que nos marca ya la ISO 9001-2015, que sirve como base para la especificación de IATF 16949. Entonces, el concepto es más amplio, son más cosas las que tenemos que considerar a la hora de gestionar en nuestros sistemas de calidad. 7 mitos de IATF 16949, pues empezaremos con el mito número 1. Dice que siempre tenemos que hacerlo de esta manera, ¿sí? O sea, nos enfocamos a que si así lo establecimos, así lo determinamos, así se va a quedar, ¿sí? Ya no hay que moverle porque así dice IATF que se tiene que hacer y así se tienen que manejar las cuestiones. Lo cual, pues, relativamente es un mito porque la norma IATF nos marca lineamientos que se tienen que cumplir, pero no nos dice de manera específica el cómo. Y al no establecer de manera específica el cómo, lo deja completamente al desarrollo y la aplicación de las organizaciones. Por lo tanto, IATF no nos dice cómo tenemos que hacer las cosas, uno lo va determinando y conforme el sistema de gestión va entrando en su grado de madurez y de implementación, pudieran cambiar los cómo y pudieran hacerlos de otras maneras distintas, siempre buscando la eficiencia y la eficacia de los procesos y la mejora continua del sistema de gestión de calidad. Mito número 2. Pertenece solo al departamento de calidad. Como es un sistema de gestión de calidad, pues como que ahí en el nombre lleva la marca de a quién le toca, ¿no? Lo cual pues también es un mito porque el sistema de gestión de calidad integra todos los procesos que están en el alcance que se determine y por ende pues están relacionados en la responsabilidad compartida con los dueños de los procesos y sobre todo la mayor responsabilidad compete ahora a la alta dirección. La alta dirección es la responsable o el accounted, por decirlo así, de entregar los buenos resultados o de gestionar el desempeño para los buenos resultados del sistema de gestión de calidad. Mito número 3. Esto pues no se aplica a mi negocio. Realmente IATF, aunque me lo pide mi cliente, realmente nosotros no lo necesitamos, pero pues como es un requerimiento del cliente lo hacemos, pero no nos aplica. Esto ni siquiera deberíamos de estarlo considerando. Obviamente, sí que en algunas posiciones de algunas organizaciones resulta un requerimiento del cliente, sin embargo, más allá del requerimiento del cliente, esta norma para cualquier nivel del Tier 1 o Tier 2 o Tier 3 que se encuentre en la cadena productiva del sector automotriz, esta norma es de aplicación para cualquiera, ¿no? Es una aplicación general y va a marcar los lineamientos para establecer un sistema que cada día pueda irse mejorando y que cada día pueda ser más eficaz y más eficiente. Mito número 4, todo necesita ser documentado. Esto es un mito, de hecho la ISO 9001-2015 en esta versión elimina muchos de los documentos que antes eran obligatorios y deja abierta la posibilidad para que la organización determine qué cosas sí va a documentar y qué cosas no. Obviamente IATF requiere otros documentos más allá de los que pide ISO 9001 y esto en cuestión documental lo vuelve un poco más robusto con respecto a lo que es un sistema de calidad de ISO 9001. Sin embargo, tampoco establece que todo tenga que estar soportado en documentos, sobre todo en procedimientos. Pudiera estar como información documentada y no necesariamente en un procedimiento. Mito número 5, es caro de implementar y mantener. Aunque los esquemas de certificación pueden ser hasta cierto punto altos en su costo de inversión, pero al final de cuentas son inversiones. Al final de cuentas, el valor agregado de tener una certificación bajo IATF siempre será altamente remunerable y siempre dejará un margen de utilidad, considerando que las asesorías, de cierta manera, indirectas que se dan al momento de tener auditorías de certificación son formas de mantener a la organización trabajando de forma activa en la mejora continua y en la eficacia y en la eficientización de sus procesos, lo que obviamente ayuda a agregar un valor agregado para las organizaciones y esto obviamente también repercute en los beneficios que son más allá de los posibles costos de inversión. El mito número 6, todo tiene que ser perfecto al principio.
Cuando empezamos a implementar IATF, como son los requerimientos de los clientes y como el sector automotriz es muy riguroso y muy disciplinado, podemos caer fácilmente en la idea de que todo tiene que quedar, pero completamente perfecto a la hora de bajar los requisitos de IATF a todos los procesos y a toda la organización. Es un mito, todo es perfectible. Se puede empezar con un proceso de madurez que todavía no esté lo suficientemente adecuado para el desarrollo de la norma. Sin embargo, sobre el tiempo pudiera irse madurando este proceso y por lo tanto pudiera irse modificando, pudiera irse adecuando y pudiera cada vez ir caminando hacia una mayor eficiencia y hacia una mayor eficacia. Y el mito número 7, con un curso de formación de auditor se está calificado como auditor interno. Pues es un mito también, porque obviamente las calificaciones tanto de auditor interno como de auditor líder van ligados, por una parte, la competencia, y en la competencia se incluye pues lo que es la formación, que sería parte de un curso de auditores, pero por otro lado también incluye la experiencia que pueda tener el auditor en auditorías previas o en otro tipo de esquemas de auditorías que no sean de IATF, y por otro lado también influye para la calificación de un auditor su habilidad personal para llevar todo el proceso de gestión de una auditoría. Por lo tanto, es un mito, o sea, sí ayuda, es parte de la competencia para calificar a un auditor, pero no es el todo. Sí, el tomar el curso de auditores los ayuda a generar una parte de la competencia que sería la formación, pero quedaría todavía por desarrollarse o demostrarse la educación, la habilidad y la competencia técnica del auditor para desarrollar auditorías. Bien, algunos aspectos claves que tenemos que considerar al realizar las auditorías internas y que deberían de ser parte de la planificación de la auditoría a la hora de desarrollar nuestras agendas de auditoría son las acciones derivadas del análisis del contexto. Muchas veces analizamos, a la hora de auditar, analizamos lo que se determinó en el contexto, pero no le seguimos la liga o no seguimos la pista de auditoría para ver cómo ese análisis del contexto quedó ya después determinado en planes, en objetivos y en metas para manejar los riesgos y las amenazas, así también como las metas para aprovechar las oportunidades, si estas fueron determinadas a la hora de hacer el análisis del contexto. Y esto pues tiene que quedar perfectamente alineado con los planes estratégicos que tenga la dirección. A veces como que analizamos o auditamos el análisis del contexto de una forma independiente y se nos olvida que este análisis del contexto es apenas la punta del iceberg que debería de caer en cascada en planes, objetivos y metas a través de todos los planes estratégicos de la organización. Otro aspecto clave a considerar es el enfoque basado en procesos. Aunque IATF nos pide auditorías de sistema y después auditorías de proceso y auditorías de producto, cuando desarrollamos nuestra auditoría al sistema de gestión, deberemos de todos modos mantener el enfoque de procesos. Sí, la única diferencia entre el sistema de gestión y las auditorías de procesos es que las auditorías de procesos son muy marcadas para todo el proceso de realización del producto, mientras que las auditorías al sistema incluyen los demás procesos, pero el enfoque para auditar basado en procesos no se debe de perder. Como auditores tenemos que auditar y determinar que estén bien alineadas la identificación del proceso, su interrelación, los recursos asignados, la información que se tiene para poder gestionar estos procesos y que cómo se está fomentando el control continuo de estos documentos para proporcionar también los vínculos entre los procesos individuales dentro de todo el sistema de procesos que están en el alcance del sistema de gestión y determinar si las salidas del proceso 1 satisfacen o cumplen los requerimientos para las entradas del proceso 2 y así sucesivamente, ¿no? Entonces, y obviamente también no olvidarnos del enfoque PHBA, o sea, identificar las 4 fases en los procesos, las fases de planificación, las fases del hacer, las fases de verificación y las fases del actuar para determinar que se está gestionando los procesos con estas 4 fases o el enfoque PHBA. Liderazgo. Sí, es un capítulo que inclusive el IATF, al igual que ISO 9000, le dedican para esta parte de liderazgo, le dedican todo un capítulo porque de acuerdo a su enfoque, el liderazgo es el corazón, es el core central de todo el negocio, ¿no? Sin embargo, pues aquí también como auditores tenemos que asegurarnos
que se pueda demostrar el compromiso por parte de la alta dirección para proporcionar los recursos y los canales de comunicación necesarios para poder implantar un sistema de gestión eficaz. Recordemos aquí a la hora de auditar que los líderes, la alta dirección, son los responsables de responder ante el desempeño del sistema de gestión de calidad y son los responsables de plantear las estrategias o de fortalecer las estrategias mediante los recursos que sean necesarios o que se determinen como necesarios. De repente también cuando estamos haciendo auditoría nos enfocamos mucho en los procesos y de repente se nos pasa desapercibido el cómo tenemos que estar determinando a la hora de auditar la motivación y el compromiso del personal. Y esto pues, es obviamente algo imprescindible, ¿no? Que en el sistema de gestión de calidad se tenga gente motivada y comprometida para poder dar los resultados que se esperan dentro del sistema de gestión de calidad y dentro de su planificación. Y obviamente esto incluye el conocimiento que el personal tenga de su propio trabajo, sus metas y objetivos a cumplir y también el cómo estas actividades contribuyen al desempeño del sistema de gestión de calidad. Por lo tanto, la motivación y el compromiso, que es algo que tenemos que auditar muchas veces directamente en piso, muchas veces directamente en entrevistas con el personal, va muy ligado con la competencia, el conocimiento, la habilidad que tengan estos colaboradores, porque dependiendo de su desarrollo en la parte de habilidades, en la parte de competencias, ese desarrollo de cierta forma va muy ligado con la motivación que este personal pueda tener y por ende el compromiso que tenga para dar los resultados y cumplir con las responsabilidades que se le han otorgado mediante su determinación de funciones y roles. Otro punto que también de repente se nos pasa desapercibido es la gestión de riesgos. Muchas veces nos centramos en ver la determinación de los modos y efectos de falla que hay en los procesos de realización del producto. Nos centralizamos mucho en la revisión de la MEF y creemos que con esta parte se queda ya prácticamente determinados todos los riesgos. Puede ser que se refiera concretamente a los riesgos técnicos en el proceso de fabricación, sin embargo sabemos que en las organizaciones hay más tipos de riesgos y entonces nosotros tenemos que ver cómo se está gestionando los demás riesgos, riesgos comerciales, riesgos financieros, riesgos de tiempo, que no nos podría alcanzar a determinar solamente basándonos en los AMEF. Obviamente, dentro de este análisis de riesgos también tenemos que valorar a la hora de auditar que la organización esté haciendo uso o emplee los medios obtenidos por las lecciones aprendidas de las retiradas de producto en el mercado, sobre las auditorías de producto, sobre las devoluciones y reparaciones en el mercado, las quejas, el desperdicio, el reproceso, etcétera, etcétera. Todos estos datos que le permitan a la organización determinar mejor las posibilidades de dónde pudiera haber una mayor incidencia de riesgos. Otro punto que también tenemos que tener muy reforzado a la hora de auditar y a la hora de planificar la auditoría es la responsabilidad corporativa. Y cada vez esto es más importante y se valora más en la sociedad y pues obviamente tiene que estar alineada también con los requisitos legales que le apliquen. Hablamos hoy en día mucho de la NOM 035. Bueno, parte de esta normativa mexicana, la NOM 035, debiera estar ligada con estos responsabilidades corporativas y es parte de que nosotros como auditores consideremos, a ver, espérame, dentro de tu responsabilidad corporativa estás considerando los requisitos legales del país que le son aplicables para estas responsabilidades corporativas. Sería la primera fase a la hora de auditar y la segunda fase es nuevamente mediante entrevistas con el personal, porque si nos limitamos nada más a la auditoría de escritorio, a lo que dice documentalmente a la responsabilidad corporativa, pudiera ser que esta responsabilidad dentro de la organización no se esté viviendo. Que las personas que integran a la organización no la tengan presente, no la conozcan, o si la conocen, no la comprendan del todo, o si la conocen y la comprenden de todos modos, no les interesa, no consideran que sea tan importante y obviamente no la reflejan en su día con día, en sus actividades laborales. Es entonces la forma de auditarlo mediante cuestionamientos, mediante entrevistas, ya con el enfoque de determinar qué tan implementada y qué tanto está funcionando esta responsabilidad corporativa en el piso y en los demás procesos de la organización. También cuando planificamos auditorías,
como auditores líderes, tenemos que tener muy claro las interpretaciones sancionadas, las famosas SI o SIS, ¿no? Sabemos que las sancionadas no son otra cosa más que la clarificación de algunos requerimientos de la norma IATF 16.949 o incluso la eliminación de algunos puntos de los requerimientos establecidos en la IATF 16.949. Esta norma IATF es muy digamos, se va actualizando cada vez que se requiere y no espera los tiempos de las revisiones como es el caso de las ISO 9000. Aquí, si se requiere ya hacer algún cambio, se requiere hacer alguna desviación o se requiere interpretar de manera diferente los debes o los deberías, se genera una sancionada. Por eso, a la hora de hacer nuestra auditoría, hacer la planificación, a la hora de determinar las pistas de auditoría que vamos a seguir, tenemos que echarnos un clavado en las interpretaciones sancionadas para asegurarnos que estamos empleando los últimos enfoques del último nivel a la hora de hacer nuestros planteamientos y a la hora de seguir nuestras pistas de auditoría. Prácticamente eso es lo que podemos decir sobre lo que se tiene que considerar. A veces cuando hacemos planificaciones de auditoría se nos pasa completamente desapercibido documentarnos revisando las sancionadas y créanme que son muy importantes porque hay ocasiones en que los cambios o las aplicaciones que dan las sancionadas con respecto al requerimiento pueden ser ya muy diferentes en el enfoque a cómo lo seguimos gestionando. Y puede ser que la sorpresa nos la llevemos cuando nos venga a visitar un auditor externo y nos diga, oye, es que tú estás aplicando mal el enfoque porque ya cambió o ya se quitó esta parte o ya el alcance se redujo en algunos puntos y tú todavía sigues trabajando con todo esto. Es importante entonces que como auditores líderes durante la planificación de auditorías no olvidemos asegurarnos que estamos planteando la auditoría basado también en las consideraciones de las últimas sancionadas que se están generando. Bueno, al final del día, entonces, la conclusión es que las auditorías internas bajo el esquema de IATF 16.949 son un medio para que la empresa tome un enfoque sistemático para cumplir sus objetivos, los requisitos de las partes interesadas y, al hacerlo, pues realizar las mejoras del desempeño de sus procesos. Las auditorías internas bajo el enfoque de IATF deben ser auditorías que formen o fomenten la mejora continua y sobre todo que vayan muy orientadas a la parte de las eficiencias de los procesos. Más allá de la eficacia, que es algo que se da por hecho, que se debe de tener, también se tiene que tener muy claro las eficiencias. El auditor interno es uno de los que mejor puede apoyar para la determinación de dónde puede haber mejoras en las eficiencias de los procesos, porque ya tiene un conocimiento previo de cómo operan o cómo están trabajando los procesos en su organización. Bueno, pues de mi parte, en lo que se venía a platicar el día de hoy en 25 minutos, ya está platicado, pues vamos a dejar unos 5 minutos para escuchar algunas preguntas que puedan tener y ver qué podemos aclararles la duda o acrecentarles la duda, pero no se van a quedar igual que como hicieron su pregunta. Muchas gracias, Rodolfo. En verdad que muy interesante esto que nos comentas sobre IATF. Por aquí nos hace llegar nuestro compañero Marcos Flores una pregunta. Nos dice, ¿cómo se audita los procesos productivos en líneas de producción? ¿Cómo se auditan? Ok, realmente la intención es asegurar que se cuenta con las 4 fases en cada proceso de realización, ¿sí? O sea, que se tiene la suficiente información para poder gestionar este proceso. Esto es la parte de la planificación. Normalmente la veremos en instrucciones, en procedimientos, en diagramas de flujo, diagramas de tortuga. Ahí es la primera fase. La segunda fase del hacer es corroborar o verificar que lo que está planificado en documentos, llámese hojas de instrucción de operación o llámese instrucciones de trabajo, se estén reflejando en el día con día, en la forma de cómo hacen las cosas y obviamente en la evidencia que se genera, que son los registros de las salidas de estos procesos. Y después, la parte de medir, asegurarnos que las mediciones, las inspecciones, las verificaciones, los seguimientos que están planificados, que se deben realizar en el proceso, se estén desarrollando de la manera adecuada. Y por último, a la hora de clarificar la parte del actuar es ver si hay salidas no conformes o si hay correcciones o no conformidades
que se hayan tenido que desarrollar durante las operaciones, cómo se están manejando estas salidas no conformes o estas no conformidades para ver cómo actúan con las acciones correctivas y qué tanta eficacia se ha tenido en la implementación de acciones correctivas. En el caso de que no haya habido nada de esto, entonces cómo está trabajando el proceso en las situaciones de mejora, si ya han planteado proyectos de mejora, etcétera, etcétera. Eso sería de una manera muy general. Recordemos que las auditorías de proceso ya de manera más específica, pues ya se van más a fondo hasta analizar la competencia del personal, analizar que las especificaciones y que los documentos del proceso sean completamente correlacionados con los requisitos que planteó el cliente, etcétera, etcétera. Serían más a profundidad, mientras que en una auditoría interna sería más bien planificando que se generen las pistas de auditoría basado en las 4 fases para saber cómo planifican sus actividades en ese proceso, cómo lo hacen, cómo lo miden y qué pasa si las cosas salen mal, cómo actúan, o qué pasa si ya todo está dentro del proceso, cómo mejoran. Esa sería la forma de orientar una auditoría dentro de un sistema de gestión de calidad sin perder el enfoque de proceso. Perfecto, gracias, No sé Rodolfo. si eso contestó la pregunta o ya la hicimos más duda. Por aquí también nos vuelve a preguntar Marcos Flores sobre los instrumentos de medición y los estudios RIR y MSA, ¿cómo se auditen? Ok, lo primero que se tiene que considerar como auditores a la hora de revisar esta parte del MSA, que incluso es un elemento propio de la auditoría, más que un proceso, aquí sí es un requisito, ¿no? Es parte de los requisitos de los recursos para monitoreo y medición. Bueno, dentro de los recursos de monitoreo y medición, primero el auditor tiene que tener un entendimiento de lo que es el MSA para saber que las técnicas que normalmente maneja el MSA son necesariamente aplicables, sobre todo el RIR, para instrumentos de medición que toman lecturas repetibles. De hecho, por eso lo dice el estudio de repetibilidad y reproducibilidad. Entonces, el auditor tiene que asegurarse que los Rs y Rs se estén cumpliendo primeramente con las premisas de que el instrumento está midiendo algo que se puede repetir. Si nos presentan un RIR de un dinamómetro que rompe las muestras, pues obviamente ya no va a poder repetir la lectura porque la siguiente muestra ya será otra diferente porque la primera ya la rompió. Entonces, primera premisa que el auditor tiene que ver a la hora de ver la aplicación del MSA con respecto a los RIR es que los instrumentos que nos presenten de RIR son instrumentos que se pueden repetir en sus lecturas. El segundo punto que uno debe considerar si estamos auditando un RIR es cómo se está trabajando con el criterio de que no debe de rebasar el 30% del consumo de la variación que tiene ese instrumento, y esto significa que debe mantenerse siempre el RIR entre un 28, un 25, un 20, y que si pasa de este 30%, ¿qué acciones se están determinando? Porque el instrumento ya no es confiable. Ahora bien, si dentro de la aplicación del MSA hay instrumentos que no pueden repetir las lecturas, entonces tendríamos que ver que estén aplicando otro tipo de gráficos estadísticos de aplicación, que inclusive pueden ser los XR, para determinar cómo va a través del tiempo el desempeño de este instrumento de medición que no puede repetir las lecturas porque hace pruebas destructivas, por decir un ejemplo, y entonces aquí lo que tendríamos que ver es que estén aplicando un XR para ver que no se salga de los límites que originalmente fueron establecidos y de esta forma asegurar que mantiene su confiabilidad. También tenemos que recordar que el MSA solamente va orientado a asegurar que los instrumentos de medición son capaces de mantenerse en cierto nivel de variación y que ese nivel de variación es el adecuado para no contribuir con más variación a la variación propia del proceso. Ese es el primer punto que nosotros tenemos que auditar. A ver, estos instrumentos, ¿cómo sabemos que no están influyendo con su pequeña variación, que no están influyendo en la variación general del proceso y que esto también no se está considerando dentro de los CPs y CPKs de la habilidad del proceso? Por lo tanto, siempre deberemos asegurarnos que los instrumentos de medición estén en Rs y Rs menores de 30, que tengan su nivel de confianza arriba o igual a 5, que es parte de lo que se determina también con un estudio R&R, para poder decir que se está aplicando de manera adecuada. No sé si esto se clarifique la pregunta. Ok, pues
Por aquí no nos han hecho llegar más preguntas. Nos comenta Marcos que sí está más claro, que sí, gracias. Eh, bueno, ahora en pantalla no sé si me puedes confirmar, Rodolfo, que se esté viendo la invitación que les estamos haciendo al curso online. Claro que sí, ya estamos viendo el comercial, Orlando. Perfecto, perfecto. Bueno, si no nos hacen llegar más preguntas, yo también comentarles de mi lado. Les hacemos esta invitación a cada una de las personas que asistieron el día de hoy a este webinar. Y solamente para ustedes les tenemos la sorpresa de un 20% de descuento en este curso para todos los participantes de este webinar. Entonces, al término de este webinar, les vamos a hacer llegar un correo con esta misma promoción, con este código de promoción, para que quienes gusten inscribirse a este curso tengan acceso a este descuento. Por ahora no nos llegan las preguntas aquí en el chat. No sé, Rodolfo, si tú nos quieres apoyar con algún otro comentario. Pues no, yo nada más de mi parte, agradecerles su tiempo, decirles que no perdamos el foco en estos aspectos clave, más aparte, pues todos los requerimientos que ya están marcados en la norma IATF a la hora de hacer la planificación. Recordarles que mucho del valor de agregado que puede generar una auditoría interna depende de una buena planificación y la buena planificación es responsabilidad directa del auditor líder. Excelente, excelente. Así es. Pues bueno, muy buenos días a todos. Muchas gracias por su participación el día de hoy. Les agradecemos mucho en nombre de TUF Nord México, de todo el equipo y también de nuestro director Amadeo. Les hacemos una cordial invitación a este curso y agradecerles su participación el día de hoy. De mi parte sería todo. Agradecerte a ti, Rodolfo, por estos conocimientos que nos diste el día de hoy, que son bastante introductorios para el curso que tendremos la siguiente semana. Para aquellos interesados, por favor, enviarnos un correo para irnos registrando. Pero bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Buen día a todos.